en cuanto a que la energía de compactación va a variar, por lo tanto las pasadas van a variar, pero finalmente tienen que obtener una densidad máxima compactada seca de acuerdo a lo que le están pidiendo. ¿Ya? Discutamos unos minutos más de cómo se construye este camino. Ustedes tienen que llegar a definir los recursos que necesitan para construir el camino, porque todavía no es suficiente con que ustedes digan voy a hacer una excavación. Bueno, cualquier persona podría decir eso, voy a excavar. Ahora, el constructor lo que tiene que definir es por qué va a excavar. ¿Ya? Entonces, está muy bien. Leemos el proyecto, eso es lo primero, porque no podemos construir cosas imaginarias. Tenemos que restringirnos a cumplir con lo que dice el contrato y es lo que dice el proyecto. ¿Sí? Entonces, ese proyecto me va a indicar a través de los planos y las especificaciones técnicas lo que yo tengo que ejecutar. Voy a leer el plano y el plano me va a indicar cotas, obviamente, de las capas estructurales del camino, ¿no? Las capas estructurales. ¿Cuáles pueden ser esas capas? ¿Y qué me tienen que ayudar? Pavimento, base, subbase y subrasante. Sí, muy bien. Entonces, el pavimento está compuesto por unas capas estructurales donde yo tengo que excavar hasta la línea que se conoce como la subrasante. ¿Estamos de acuerdo, no? Todo eso viene indicado en el proyecto. Luego el proyecto me va a decir, usted tiene que seguir por una capa que puede ser la subbase o la base. ¿Sí? Puede pasar de la... Vamos repasando. ¿Sí? Esto se los voy repitiendo, ¿ya? Depende de lo que diga el proyecto. El proyecto me va a decir el tipo de material, el espesor, ¿cierto? Las exigencias del laboratorio, el proyecto lo va a indicar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿cómo llegan ustedes a hacer la excavación para llegar a la subrasante? Usted es el constructor, por lo tanto tiene que definir ciertas acciones. ¿Cuáles son? Dependiendo de los planos, se ocuparía X máquina o mano de obra. Muy bien. Pero lo vamos a hablar un poco más. Entonces, vamos a anotar algunas acciones que tiene que realizar. El constructor tiene que planificar. ¿Estamos de acuerdo, no? Tiene que planificar, obviamente. Tiene que tener una planificación. ¿A través de qué mecanismo hace esa planificación? Viendo los planos. Ya. Ahí vamos aterrizando. Eso se llama la programación, ¿no? La programación que tiene varios métodos. Tiene varios métodos, pero el método más utilizado se llama la carta GATT. Hay otros. Está el PER, ruta elíptica. En minería trabajan con otros métodos, técnicas, pero en construcción generalmente se trabaja con lo que se llama el diagrama GATT, ¿no? Que hay que manejarlo, hay que leerlo, no es tan simple. Entonces el profesor tiene que planificar, tiene que tener su programa de trabajo absolutamente definido. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Leer el proyecto y tienen que planificar a través de la programación. ¿La vieron la carta GATT, no? En programación. Sí. O en otro. ¿Ah? En otro lado. Sí, no programación. En otro ramo, pero sí la digo. En otro ramo vieron. Ya. Bueno, y además tienen que tener un procedimiento de trabajo. Programación y control de costos, ahí lo escuché. Tienen que tener un procedimiento de trabajo.
Esto es tanto para el que administra la obra como para el que está viendo terreno, a distintos niveles, ¿ya? Pero el profesional de construcción tiene que usar estos métodos de trabajo, son parte de su profesión. ¿Ya? No es que el constructor llegue y empiece a improvisar, absolutamente es todo lo contrario. Está todo ya planificado, ¿sí? ¿Qué más tiene que hacer el constructor? Vamos a centrarnos en dos grandes cosas. Tiene que planificar, por lo tanto, tiene el programa de trabajo, la carta GAN, que tiene que cumplirlo, ¿no? Y eso puede ser a distintas dimensiones. El administrador de obra va a tener la GAN de todo el proyecto, de todos los contratos. ¿Me siguen, no? De todo el camino. Y el que está en terreno puede tener programaciones de obra parciales. Por ejemplo, de una faena determinada, él va yendo cada vez más preciso al detalle, ¿sí? La carta GAN puede ser para cualquier cosa y para cualquier industria, incluso para la vida cotidiana de una persona que quiera ordenarse. Tiene que planificar. ¿Qué otra actividad tiene que hacer? ¿Qué otra tarea de usted que hace el constructor? Controlar, supervisar. Muy bien, controlar y supervisar. ¿Qué más? Administración de recursos. No, voy a desarrollar. Muy importante. Y eso es, yo creo que lo fundamental. Administración de recursos. Excelente. Muy bien. Tiene que administrar recursos. Y esto es el ejercicio que ustedes van a tener que hacer cuando construyan el camino. ¿Ya? Esto es lo que tienen que hacer. El constructor es un administrador de recursos. ¿Sí? Administra recursos. ¿Y qué es lo que supervisa y controla? ¿Y qué es lo que administra? Administrar el recurso tanto personal como económico. Administración de recursos, efectivamente, administra lo que hemos estado conversando, que es la ejecución, administra, claro, ¿cierto? Y maneja muy bien lo que nosotros hemos llamado el procedimiento constructivo. ¿Ya? Y en eso nos vamos a detener, en el procedimiento constructivo. Entonces, ya lo que hace el constructor no es llegar a la obra y empezar a construir así de forma improvisada, es todo lo contrario. El constructor es un profesional que tiene estos puntos absolutamente definidos. ¿Me siguen, no? Por eso de ahí nace la profesión, digamos, de que tiene planificación, supervisión, control y administra recursos. Y la solución constructiva que va a buscar es una solución óptima. Ya conversamos que hay varias, pero él busca la óptima. ¿Qué es lo óptimo? ¿Cuándo podríamos decir que una solución es óptima o eficiente? Dentro del tiempo que se define y dentro de los costos que se definen. Muy bien. ¿Están de acuerdo, no? ¿Será eso? ¿Cuándo ustedes podrían decir, oye, yo hice un trabajo eficiente, tuve que construir un camino, una vivienda y estuvo bien? ¿Cuándo pueden decir ustedes eso? La planificación, como dice ella, los Sí. costos, Sí. el resultado de la obra y el periodo el tiempo y puede hacerlo. Hay tres cosas básicas. Uno es el tema de los costos, obviamente, el plazo y la calidad. Son tres como ámbitos, grandes ámbitos, ¿no? Calidad, plazo y
costos. Entonces el constructor lo que busca es no disminuir la calidad, ¿cierto? Porque si uno rebaja los costos y baja la calidad, no cumple con el objetivo. En el fondo, el proyecto tiene objetivos. Un objetivo es cumplir con el precio que está ya cotizado, estimado, cumplir con el plazo y cumplir con la calidad de acuerdo a las exigencias del arte de buen construir y a las especificaciones técnicas del proyecto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, no? El proyecto me va a definir un estándar, aparte de las normas, y además está lo que se llama el arte de buen construir. ¿Qué es lo que será eso? Del buen construir. Es el dicho que tiene un arquitecto que se mandan puros condores. En general, todos los profesionales de la construcción están sujetos al arte de buen construir, porque son las responsabilidades propias de la profesión. Entonces, no es permitido que un constructor cometa errores de construcción porque se sale de esto del arte de buen construir. Ya, entonces, planificar, supervisar, administración de recursos. Esto tenemos que aterrizarlo, ¿sí? Porque planificación todavía es como algo general, pero uno lo empieza a aterrizar cuando empieza a ocupar técnicas. Y una técnica es la carta acá, y ahí uno lo aterriza, ¿no? Cuando uno quiere controlar, ¿cómo puede supervisar y controlar? Si uno va y pregunta, ¿supervisaste? Sí, muéstrame. ¿Cómo puede uno, cómo ustedes podrían supervisar la obra? Protocolos, ¿no? Muy bien. Protocolos. Ustedes tienen que empezar a bajar ya. Porque ustedes son los que tienen que supervisar y va a llegar el mandante y le va a decir, ¿y usted supervisó la obra? Sí, a ver, demuéstrame. Protocolos, certificados, ensayos, todo eso que demuestren que la obra cumple con un estándar de calidad, ¿sí? Podría ser a lo mejor también el libro de obra o otro documento que acredite la calidad de la obra, que es todo un tema. Uno tiene que demostrar la calidad de la obra al mandante. Entonces el mandante va a querer asegurar de que se esté cumpliendo lo que está contratado, ¿no? Entonces estos ítems ustedes tienen que bajarlo. Administración de recursos. Y en esto vamos a trabajar un poco más. ¿Cómo demuestran ustedes la administración de recursos? ¿Cómo demuestra? Hay una curva que se llama la curva S. ¿La conocen? ¿Sí? La curva S es una curva que relaciona cómo optimiza uno el uso de los recursos. O sea, hay una técnica que puede servir para ello, cómo uno está administrando los recursos. ¿Ya? Administración de recursos y conocer el procedimiento constructivo, que es lo que ustedes tienen que desarrollar, ¿ya? Entonces, el procedimiento constructivo les va a dar, finalmente les va a dar la cabida al estudio de los costos, de los plazos, de todo. Si el constructor no conoce el procedimiento constructivo, no puede levantar los costos ni los plazos, porque en el fondo no sabe cómo hacer el trabajo. ¿Me siguen, no? Y eso es lo que ustedes tienen que tratar ya de empezar a describir. Cuando uno participa en una licitación, estoy hablando en estamentos públicos, el mandante, que puede ser el MIM, Pulsero, pide esto, pide el procedimiento constructivo. O sea, por ejemplo, uno coloca la partida de excavación y lo que hace es completar el itemizado y presentar un presupuesto, ¿ya? Entonces en excavación uno hace la ubicación, que es la cantidad de material,
indica un precio unitario y calcula el total. Pero no es suficiente, porque le van a pedir que uno describa cómo va a ser el trabajo. Sí, el mandante puede pedir, y hay una descripción de cómo lo va a hacer. Entonces, en eso me interesa que ustedes puedan trabajar. Y eso lo vamos a estar haciendo hasta el día sábado. ¿Ya? Y el describir el procedimiento en el fondo es hacer el trabajo. ¿Sí? Y para eso tienen que obligatoriamente identificar los recursos que van a utilizar. ¿Cómo describirían ustedes una excavación? Algo que puede sonar no tan complejo. ¿Cómo harían eso? ¿Cómo describir una excavación? Sí. O sea, el proceso para extraer el caso. Yo que primero un trazado, chequear cuotas, Sí. y ver qué tipo de material está adecuado para ese tipo de excavación. Exacto. O ese tipo de terreno. Entonces, el primer ejercicio que les quiero que hagan es que hagan un punteo del paso 1 al paso N de todo lo que tienen que ir haciendo. Muy bien. Primero, el trazado. ¿Sí? Está muy bien. Eso es lo primero, ¿no? Alguien podría decir, profesor, voy a hacer primero un escarpe, ¿cierto? Podría ser el paso anterior. Está muy bien. Estamos completando. Trazado, muy bien. Es el primer paso y ese ustedes tienen que identificar los recursos que van a utilizar. Y de ahí describirlo. Entonces ustedes van a decir, paso 1, trazado. Bueno, dígame con qué lo va a hacer. ¿Con qué recursos lo van a hacer? Porque ustedes tienen que ejecutarlo. ¿Cómo lo van a hacer el trazado? ¿Sí? Recursos humanos. Voy a contratar a un trazador que va a ocupar un nivel, una estación total. Eso es lo que tienen que definir. ¿Sí? Eso, ahí están asignando recursos. Mano de obra, materiales, maquinaria de herramientas, para que no se desordene. Entonces tienen que buscar la mano de obra, ya me dijeron, un trazador, un topógrafo, no sé, mano de obra. Materiales, ¿qué materiales necesita? Lianza, niveleta, son los materiales. ¿Qué nos falta? Maquinaria de herramientas. El nivel, ¿cierto? Y ahí ustedes ya definen los recursos. Y el cómo se va a hacer es una descripción escrita. El topógrafo va a ocupar un punto de referencia, va a instalar el nivel, ahí describe. Pero lo principal es que debe identificar los recursos. Paso 1, trazado. Dígame, avancemos con el otro, con el siguiente. Luego de que hace el trazado, ¿qué paso viene después? Pueden tener distintos pasos, pero hay algunos que son claves. ¿Qué paso harían ustedes? Tienen que construir un camino, me dijeron ya, primero voy a hacer, voy a contratar un trazador para colocar los niveles, hacer la demarcación. Perfecto. Luego, ¿qué viene después de eso? La excavación. ¿Hay alguien que vea un paso anterior a la excavación o está bien con la excavación? Es como la limpieza o el ¿Ya? Perfecto. Antes, previo a todo, ¿no? ¿Sí? Bueno, trazado y después vendría excavación. ¿Está bien? ¿Sí? Parece ser, ¿no? Está todo con los niveles, excavación, ya. Sí. Por lo general hay que señalizar y cerrar el área. Ya, ahí habría un paso anterior. ¿Sí? Si hay tránsito vehicular donde uno está trabajando, tiene que dejar algún desvío hecho para que pueda seguir.
Buen punto. Pero todo eso tiene que ver con el constructor, ¿no? Instalar señalética, pedir permisos, todo eso lo ve el constructor, ¿no? No es cosa de llegar y ahí ponerse a excavar, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Es un paso importante también, que todo esto lo ve el constructor. Recomendación. Las excavaciones en general son delicadas. Primero porque son peligrosas por el derrumbe que se puede producir. La norma establece sobre ¿qué altura? ¿Alguien sabe? Sobre el 1,80 m hay que usar estimaciones por eso. Hay que usar ventilaciones, ¿no? Eso es responsable del constructor. El constructor se da una orden de excavar y se produce un derrumbe, él es responsable de no haber tomado los resguardos. Hay una norma de eso, de disposiciones de seguridad para excavación, que se da por conocida. Sí, el corte de talud de seguridad también se hace. Todo eso lo tiene que manejar el constructor. Primero, entonces es riesgoso excavar, posibilidad de derrumbe, y segundo, posibilidad de que haya interferencia de redes, que se llama. Por lo tanto, ustedes antes, previo a excavar, tienen que, de cierta forma, asegurar de que no hay líneas peligrosas en el sitio, ¿no? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo líneas peligrosas? Redes, interferencia de redes, de servicio. Hay que llamar al proveedor. Hay Muy una bien. tarjeta abajo que sabe eso. Sí, muy bien. Sigue, ¿no? Nosotros lo que hacíamos era mandarle una carta al proveedor de servicio. En este caso, no sé, Gaspar, tú le preguntas, porque vas a excavar en una zona, primero tienes que revisar, tienes que mirar, observar, ver si hay servicios alrededor. Tienes que pedir información, que las empresas de servicio indiquen si es que hay alguna instalación de gas, fibra óptica, sanitaria. Dentro de los planos que vienen en esos proyectos, vienen unos de redes, bien indicados. Y uno tiene que verificar si están donde dice el plano. Y en eso yo tenía cosas en los planos. Es la red que está al lado derecho y la red está al lado izquierdo. Sí, es común que exista esa diferencia, sí. Sí, en algunos viene, en otros no. Si no viene, tienen que preguntarlo. Y si viene, también tienen que preguntarlo, porque es demasiado riesgo. Y efectivamente, a veces la indicación que dan no es correcta. Indican que va por un lado la tubería y no pasa por ahí, es verdad. Sí, me ha pasado varias veces. De repente estamos excavando al lado izquierdo, ya por aquí no hay, Sí. tenemos que hacer un muro. Rentamos la matita y no. Sí. Pero de todos modos, tienen que tomar todas las precauciones, porque la excavación es delicada, sobre todo en obras viales que son excavaciones masivas. Y bueno, a nosotros nos pasó, por ejemplo, se rompió la reto una tubería en unos matices de agua y todo sin agua. No sabía qué pasaba ahí. Ahora, donde estamos trabajando, pasa una matriz que es de 50 centímetros de diámetro. Ya. Así que la tenemos ahí, pero vigilada. Sí, claro. Sí. Sí. Entonces, la pasamos revisando. tienen que tomar precauciones previo a la excavación. Entonces, lo importante es que ustedes sigan con los otros pasos y empiecen a visualizar los recursos que necesitan para ir construyendo todas las actividades o partidas del trabajo. Entonces ustedes van a decir, trazado, nivel y trazado, 1, lo desarrollan. 2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Excavar. ¿Está bien? ¿Con qué? Tienen que definirlo. Ustedes son los constructores, tienen que indicar con qué van a excavar. Eso tienen que verlo ya. Tienen que anticiparse y ver mini excavadora, cargador frontal, reto excavadora, excavadora, ruedas de oruga, ruedas neumáticas,
hay muchas alternativas para excavar. Explosivo. Y eso tiene que definir los constructores. Entonces, a mí me interesa que ustedes definan eso. No es suficiente con que digan que van a excavar. Tienen que definir con qué van a excavar, obviamente dependiendo de las características del proyecto, tienen que saberlo eso. Pero ya tienen que ver opciones. Conversamos la excavadora, que es una máquina importante, muy utilizada para hacer obras viales, ¿sí? Tiene potencia, una capacidad mayor que una reto, entonces es una buena alternativa considerar una excavadora, que es distinta a la retroexcavadora. Luego de excavar tienen que empezar a construir las capas, ¿no? Entonces después de excavar van a decir subrasante. ¿Y qué hace con la subrasante? Tengo que compactarla a lo indicado en el proyecto. ¿Con qué la va a compactar? ¿Necesita un jornal? ¿Usted va a contratar un jornal para hacer la subrasante? Porque eso le va a alterar el presupuesto. O sea, si lo contrata, está utilizando un recurso, pero si lo contrata y no le da ninguna tarea que le sirva, no es la solución óptima. ¿Necesita un jornal o no? Para la compactación. Para la subrasante, terminamos de excavar y hay que avanzar con la subrasante. Lo más probable es que la especificación técnica le pida una compactación porque es una línea estructural también. Entonces les pregunto, ¿ustedes necesitan un jornal para hacer esa etapa? Más que nada alguien que esté pendiente a la máquina. Entonces cualquier cosa siempre hay alguien Para con la- jornal ahí. Para la subrasante, Para la subrasante. para que quede exacta, hay que destacar el bombeo y cortar con una excavadora. Y tienen que haber unos viejitos ahí midiendo la estaca. O sea, hay algunos que se inclinan que sí, que necesitan jornal. Hay algunos que piensan que no necesitan jornal. De hecho, Todos, de hecho, jornales y un nivelador que esté verificando. ¿sí? Hay distintas soluciones, el constructor administra de distintas formas. No hay una respuesta única para esto. Bueno, depende también, pues, si es un rodillo con operador a bordo, hay un operador, pero si es un rodillo manual, un operador manual, una placa. Generalmente el constructor como que considera ya un jornal para cubrir ciertas tareas generales de la obra. Entonces como que uno cuando hace una obra de inmediato está pensando en un jornal. Está bien eso, pero tampoco tiene sentido traspasar jornales que que a lo mejor uno no requiere. Pero, ¿qué es lo que hace un jornal? ¿Para qué ustedes podrían ocupar un jornal? En general. La limpieza. Para transporte de material. Transporte de material. Son como tareas de apoyo, ¿no? No es un maestro con alguna especialidad. ¿Sí? No es un ceramista, por ejemplo, que se colocan un jornal a colocar cerámica, no es ceramista, ¿no? Pero trabaja más con la pala que un ceramista. Es un profesional de apoyo, de fuerza, o sea, es un trabajador de apoyo, de fuerza. ¿Ya? Bien, entonces la idea es ir desarrollando estas actividades: excavación, subrasante, subbase, base y finalmente la carpeta de rodado, que es algo bien completo, ¿no? Solución asfalto, solución hormigón, que es algo mayor. Entonces, de acá al sábado avancen antes de llegar a la carpeta de rodado, sería hasta la base, ¿ya? Empiecen a identificar los recursos, a ordenarse ustedes con el procedimiento constructivo. Voy a mostrarles algunos videos ahora. Voy a tratar de ir aterrizando cada vez el tema, de manera que ustedes se posicionen como constructor de una obra. Entonces, lo que interesa acá es que ustedes se hagan cargo de una obra y
y lo tomen como si estuvieran construyendo también. Entonces, es mucho mejor avanzar con eso ahora que después cuando uno ya se encuentra con el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que ven ahí? Rodillo. Un rodillo. ¿Qué función cumple el rodillo? Hoy se ve re poco. ¿Puedo apagar la luz? Voy a apagar la luz y voy a ocupar. Se veía más. Vamos a apagar la luz ya. Ya, discutamos sobre esto. ¿Qué es lo que ven ahí? Un rodillo liso. ¿Cuál es la función del rodillo? Compactar. ¿Cómo saben que es liso? Por el tambor. O sea, lo que están haciendo, me están indicando que el tambor, que es ese elemento, es lo que se llama un tambor liso, ¿no? Hay distintos tipos, por algo se llama liso. Yo les comenté que había uno que se llama el pata de cabra, que tiene unas puntas, que es específico para un suelo principalmente plástico. Es otro tipo de mecanismo de compactación. Este rodillo, ¿qué tipo de mando tiene? Operador a bordo. Esa es la palabra. O sea, es un rodillo liso con tambor simple o doble tambor. Cualquier pata de cabra, Son los plásticos, solo cohesivos. suelto. Cohesivos. Hay suelos cohesivos y no cohesivos, o granulares. Ya me dijeron que simple, ¿no? Con operadora. Y es simple porque tiene un solo tambor, ¿cierto? Así es. Entonces, este rodillo simple doble tambor con operador a bordo está compactando. ¿Estamos claros, no? Entonces, esta es una opción que ustedes podrían considerar para construir su camino. Sí. ¿Hay otros mecanismos de compactación? Sí. ¿Son óptimos para el trabajo? Ahí ustedes tienen que definir. ¿Sí? Porque conversamos que hay uno que se llama el vibropizón, pata, que es pequeñito a lo mejor para construir un camino, estaría mucho tiempo. Para la placa compactadora hay un pisón de madera también, pero no tiene sentido hacer esto con un pisón de madera, ¿no? Y de ahí vamos subiendo. ¿Qué material ven ahí? Base, subbase. Yo sé que algunos no conocen el material, pero yo les voy a explicar, ya, si es para discutir. En el fondo, lo que está haciendo el rodillo está compactando un material que no se ve que fuera la subrasante, ¿no? Porque la subrasante es un material natural, ¿sí? Este material es un material de planta que se llama base estabilizada, ¿sí? Es un material que viene definido en la especificación técnica, es un material que compone una capa estructural del pavimento, que viene definido por proyecto. Uno va a una planta de árido y lo adquiere, ¿no? Esta es una base estabilizada, que tiene una granulometría definida, tiene un CBR definido, de ensayo de gas de Los Ángeles definido, una serie de ensayos más que tiene ya, que tiene que cumplir. ¿La conocían este tipo de material? ¿Lo conocen o no? Sí. Y probablemente en algún minuto bajemos al laboratorio de mecánica del suelo. Ahí me parece que hay base estabilizada. Por eso debieran conocerlo. Me parece que hay base. Este material es un material estructural de los pavimentos, muy utilizado en pavimentos. Lo que nosotros el rodillo es compactar esta capa estructural hasta cumplir con La la densidad máxima compactada. ¿Sí? Sí.
esta etapa forma parte ahí de su paso a paso y ustedes van a colocar, no sé, base estabilizada. Bien, ¿qué van a colocar? Como recurso, puede utilizar un rodillo simple, con operador a bordo, de tales características, tienen que ir al detalle. ¿Sí? Y luego tienen que decir, el rodillo va a ser 6 pasadas. 5 pasadas, 5, 6, 7 pasadas. Y el camión aljibe va a pasar. Esto lo define el constructor. Hay un plan de trabajo para esto. No es que uno le diga al operador, vaya y compacto. No es así. ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar eso. Pero en realidad lo que uno busca es ordenar el trabajo porque lo mismo que hemos visto en hormigón. El material tiene que quedar homogéneamente compactado. ¿Sí? Entonces, no es que el operador pase 6 veces en una parte, 2 veces en una, en otra nos pase, eso no funciona. Tiene que estar homogéneamente compactado en humedad y en energía de compactación. Por lo tanto, esa línea de trabajo tiene que estar controlada, no la pueden perder. ¿Me siguen, cierto? Entonces usted perfectamente podría decir, bueno, no, yo quiero tener el control absolutamente sobre la compactación. No puede hacer un control, no puede hacer. Y el trabajo de esto. Entonces podría tener un planito donde ahí el eje de la calzada y le diga al operador, mira, yo quiero que tú partas así, ¿cierto? De derecha a izquierda y partas compactando 5 pasadas, después perfectamente lo puede hacer. Ordenado. ¿Y puede partir del centro? Va a depender de los dedos. Buen punto. Tienen que compactar para cumplir con la densidad máxima compactada seca, que es una exigencia de la resistencia del suelo, ¿no? Para tener la densidad y para que resista las cargas. Primer punto. Pero además tienen que construir lo que indica el proyecto, y el proyecto va a venir con los bombeos, que se llama, ¿sí? En la carpeta de rodado. Entonces el constructor va a tener que definir dónde construye ese bombeo. O lo va a hacer en la capa de la subrasante y lo va a traspasar a todas las capas, o lo va a hacer en la subbase, o lo va a hacer en la base, o lo va a hacer en la carpeta de rodado. Esto, la idea es que ustedes tomen una decisión y la vamos a ir discutiendo hasta llegar el día sábado. ¿Ya? ¿Dónde van a dejar ese bombeo? Porque uno de los problemas que puede suceder con no ordenar el rodillo compactador es que obviamente si yo quiero dejar un bombeo, tenemos ahí, ¿cierto? Tenemos ahí las pendientes, supongamos que un 3% hacia un lado o un 3% hacia el otro lado. Estoy mirando de frente, ¿no? Ustedes tienen que construir esa pendiente. Y esa pendiente se construye con material, ¿no? Y ese material puede ser asfalto, hormigón, base estabilizada o subrasante. Tienen que definir dónde la van a construir. Si ustedes la van a construir en la base, en la última capa, previo a la carpeta de rodado, este material tiene que tener la pendiente. Y puede ser que el rodillo la deje todo, la elimine, ¿o no? Bueno, tienen que construirla. Eso es el proceso constructivo. Ustedes tienen que construir esa pendiente. Y algunos de ustedes podrían decirme, no sé, lo dejan perfecto, lo dejen a su rasante, a su base, pero tiene que construirla. Y tiene que haber una explicación constructiva para eso. ¿Ya? Entonces, la tarea es de acá al sábado que esto ustedes lo empiecen a describir, que describan el proceso constructivo para construir este camino. Y eso pasa
por definición de recursos y por una descripción del trabajo. Sigamos viendo acá cómo lo están haciendo. ¿Cuál es la forma que ustedes ven de compactar del rodillo? Hay varias formas de compactar. ¿Lo distinguen o no? ¿Está como vibrando o no? Está vibrando, ¿sí o no? ¿Ven que vibra o no? Bueno, una forma de compactar que es muy común es por peso. De hecho, ustedes cuando caminan, compactan por peso. Los vehículos cuando transitan, compactan, sí, compactan por... De hecho, hay un rodillo que se llama rodillo neumático. No sé si lo conocen. ¿Sí? Rodillo neumático o pata de goma, creo que también le llaman un rodillo de terminación que se usa para pavimento. Compacta. Entonces, una forma es compactar por el peso. El rodillo obviamente compacta por peso, pero además vibra. Hace dos funciones. De hecho, te está haciendo las dos funciones. Está vibrando y está por peso, por presión estática, está compactando. ¿Estamos de acuerdo, no? Hay varias formas de... Hay otra por impacto. El pata-pata vibra, compacta por impacto. Impacto, presión, peso y por vibración. Al vibrar, las partículas se van acomodando. Veamos otro video. Todas estas cositas ustedes tienen que estar viéndolas, ¿ya? Hay muchos videos. Y si no, como apoyo la vamos a estar estudiando. ¿Cómo se llama esa máquina? Yo sé que algunos no la conocen, ¿ya? Pero la vamos a identificar primero y las vamos a ir estudiando. Lo que está diciendo abajo es lo que yo les pedí, que definan la actividad o partida. Me dijeron nivelación, perfecto. Después hablamos de excavación, perfecto. Acá están colocando una que se llama extendido y compactación de materiales granulares. Esa es una palabra bien técnica. ¿Me siguen, no? Si alguno me dice, profesor, yo voy a hacer ahora la capa de extendido y compactación de base, no está perfecto. Es una palabra técnica. Extendido y compactación de materiales granulares. Material granular se refiere a la base estabilizada, a la base estabilizada. Entonces, esta es la máquina que se conoce como la motoniveladora. Una máquina específica, muy utilizada en la construcción de caminos y carreteras, porque tiene un elemento que perfila. ¿Lo ven, no? Perfila y puede dar inclinaciones. Muy útil para hacer pendientes, para extender el material, para revolver el material y darle perfiles. ¿Sí? Motoniveladora. ¿Qué material es el que ven ahí en la fotografía? Su base. No se ve como la que vimos anterior, ¿no? La anterior era claramente una base. Ahora se ve un material de un color medio, estoy viendo, ¿no? Como medio un poco más rojizo, ¿no? Lo vemos rojizo, ¿no? Como medio arcilloso, ¿no? El otro era claramente una base, gris, grava, arena, pero este se ve como un poco más rojizo, ¿no? Puede ser
podría ser material natural. Lo más rojizo viene de la arcilla, a veces, un poco más anaranjado, arena arcillosa. Otra actividad o partida que ya estábamos discutiendo, que acá la llaman colocación de niveles topográficos, ¿cierto? También es parte del paso a paso que tenemos que identificar para construir un camino, ¿sí? Este es uno de los primeros pasos y un paso permanente, o sea, nunca van a dejar de utilizar el nivel topográfico. ¿Estamos de acuerdo? Una de los requerimientos básicos para la construcción de un camino es cumplir con los espesores. No pueden fallar en eso. Tienen que cumplir perfectamente con el espesor. Más sensible aún es el asfalto, que ni siquiera van a ir la empresa a colocar asfalto si ustedes tienen problemas con los espesores porque no revisan. No van, si es que tienen, te ha pedido 5 y tienen de 4, no cumplen. Previa la instalación del material granular, se colocan los niveles topográficos. Sí. ¿Qué capa es esa? Luego de ¿Qué etapa sería esta? ¿Qué material es? Es como la subrasante, ¿cierto? Terrenos naturales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? No es un material que venga de una planta, es como el material natural del terreno, ¿no? Subrasante al parecer. ¿Sí? ¿Y la máquina que está al fondo? Una red excavadora. Muy bien. Luego del trabajo inicial de topografía, se realiza la colocación de los granulares mediante vehículos de carga pesada. Están distribuyendo el material, ¿no? Y luego lo está Dispuestos los materiales extendiendo. granulares, se realiza su extendido con motoniveladoras. Ah, ya. Entonces, ahora estamos viendo cómo hay una explicación de algún problema que habíamos planteado en algún minuto, cómo ustedes iban a distribuir ese material. ¿Sí? Bueno, aquí está, acá está la respuesta. Hay distintos tipos de estabilizado, no siempre es igual. Hay uno que se llama natural, otro que se llama estabilizado, tiene distintas Extendido del clasificaciones. material granular, se realiza su aumentación con el fin de llevarlo a su unidad óptima. ¿Cómo se llama esa máquina? Camión aljibe, ¿sí? Ah, ya. Entonces, ahora ustedes ven que hay un camión que está Bombeando. está diseñado para esto, un camión aljibe, para humedecer el terreno, ¿sí? Y en eso tienen que también controlarlo. Acá es fundamental el control de conductor, o el que está a cargo de terreno. Porque volvemos a lo mismo, si el camión no entrega la misma humedad para todos los puntos, ustedes podrían tener un problema de compactación, ¿sí? Entonces, no es que usted le diga al camión riegue, ¿no? Tiene que haber alguien, sobre todo el jefe de terreno, que es responsable de supervisar y controlar terreno, de que el camión entregue la humedad homogénea para toda la capa. Entonces después el ensayo de Proctor lo puede el laboratorista realizar ahí, lo puede realizar ahí,
lo puede realizar ahí, lo puede realizar ahí. Usted le va a decir este sí, este sí, este sí y este no cumplió. Tiene que ser homogéneo, porque el pavimento traspasa las cargas de los vehículos a todas las capas estructurales. Si hay un problema de densidad, va a haber un problema de resistencia. Y en ese sector el pavimento puede aceptarse. ¿Sí? ¿Y cuántos ensayos de Proctor hay que realizar? ¿Cuánto Lo se que diga. recomienda? O en un tramo, no sé, de 1 kilómetro, ¿cuánto hacen? Lo que diga la especificación técnica. Ah, lo que dice, Eso está normado. Está normado. Tienen que hacerlo Sí. y dicen cada tanto metros cuadrados. Sí. sí, Está a normado. eso me refería. Que a lo mejor está... Claro, lo que pasa es que siempre obligatoriamente tienen que ir al proyecto, porque el proyecto puede ser más, puede tener una exigencia mayor a lo que indica la recomendación. Generalmente es por metro cuadrado. Cada tantos metros cuadrados usted tiene que realizar un ensayo. Pero tienen que ver lo que está pidiendo el mandante en el fondo, porque puede ser muy estricto en esto. De compactación. Posterior a la aumentación y compactación inicial, se continúa con el cereo de la capa granular, trabajo que se realiza con la Comisión de Topografía y la supervisión del ingeniero encargado. ¿Qué es el cereo? Es una palabra propia ahí, porque pero en el fondo lo que está diciendo es que continúan con las capas del pavimento. En serio, profe, la igualación de los puntos ofertos. A nivel según especificación, que lleva la línea cero. Cada una de las capas estructurales que ustedes tienen, todas siguen más o menos el mismo procedimiento constructivo. O sea, en cada una de ellas ustedes van a tener que ocupar rodillo, motonivelador. Verificados los niveles, se ejecuta la compactación final, realizando el número de repeticiones necesarias para alcanzar la densidad requerida. ¿Ese qué rodillo es? Es similar al otro, ¿no? Sí, Ah. El mismo parece, ¿no? Sí. Más pequeño, ¿no? Estándar. Sí, más pequeño. Ya. Este ramo lo tenemos hasta las 8. ¿Cierto? Ya, conclusiones. Saquemos algunas conclusiones. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué cosas tienen dudas? ¿Esto lo manejaban? ¿Lo habían visto? ¿O no lo conocían? Yo no, pero no tenía idea. ¿Sí? Básicamente las capas estructurales
utilizan maquinaria, ¿no? En obras viales es la clave. Como recurso, la selección de las máquinas. Las máquinas tienen diseños dependiendo de lo que usted quiera hacer. Son máquinas precisas. O sea, los proveedores, CAD, ¿qué tal marca ahí de máquinas? ¿Ah? JBC, diseñan las máquinas para cumplir una función específica. Y en eso, ustedes no tienen maquinaria, creo yo, ya no hay maquinaria. ¿Tienen maquinaria? Sí. Hay maquinaria, van a ver que la selección de la máquina es precisa, no es al azar. Las máquinas están diseñadas para trabajar en ciertas condiciones, pero uno básicamente maneja los conceptos generales. Sabe que una excavadora es una máquina que funciona muy bien en una posición más fija, que tiene gran volumen de excavación, de que puede girar en 360 grados, de que tiene un tipo de sistema de traslación de oruga que le permite trabajar en terrenos con inclinación, tiene buen agarre, y que la máquina retroexcavadora es una máquina más versátil, que tiene menos volumen de excavación, pero puede desplazarse de manera más ágil. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas el constructor ya las empieza a manejar de forma general. Obras viales necesitan una buena selección de la máquina, porque el trabajo es 80% máquina. Maquinaria, motoniveladora, maquinaria, compactadores, maquinaria, riego. ¿Qué más? Excavadoras. Básicas, 4 básicas, hasta la capa que es de base estabilizada, porque cuando veamos la carpeta de rodado ingresa otro tipo de maquinaria. Si construyo el hormigón, voy a pasar a máquinas de hormigón, la calzada. Ahí voy a ocupar camiones hormigoneras, camión mixer. ¿Qué más? Cerchas vibradoras, las conoces. ¿Sí? Ahí pasamos a otro procedimiento constructivo. Y si asfalto, más máquinas. ¿Cuál máquina? ¿Ah? La finishing. La finisher. Hay una máquina muy importante que se llama la pavimentadora. Es vital, ¿cierto? Que es la que distribuye el asfalto. ¿Qué otra máquina tenemos el camión, el que tala el asfalto? El par de goma y el rodillo que es doble liso, que no tiene nada. Exacto, tenemos un rodillo liso y después el rodillo que les comenté, el rodillo neumático que le da la terminación al pavimento. El asfalto se puede transitar súper rápido. Ahí tenemos otro procedimiento constructivo para construir en asfalto. ¿Ya? Pero de acá al sábado nos vamos a focalizar en terminar todo el proceso constructivo hasta la subbase, o sea, hasta la base. Ya, dudas, comentarios, evidencia de terreno. ¿Alguien ha construido caminos acá? ¿Yo? ¿Quién más? Yo he hecho estacionamiento. Es similar, ¿ah? Sí. Sí. He trabajado en movimientos de tierra también. Movimiento de tierra. Sí. Haciendo terraza para después las casas y eso, impactando y todo. Sí.
Dentro del movimiento de tierra, recuerden que hay tres grandes actividades. El movimiento de tierra es excavación, corte y relleno. Excavación, corte y relleno. Y hay máquinas específicas para hacer el corte. ¿Sí? Vamos a ver esa máquina y de ahí voy a pasar a... Ya. Esa máquina, ¿la conocen? ¿La han visto? Sí, ¿Cuál es la función de esta máquina? desplazar material. ¿Sí? Esta máquina se conoce como el bulldozer. Es una máquina diseñada para cortar. Se fijan que la pala no es para excavación profunda, sino que es para cortar y empujar. Es una máquina que se utiliza en movimientos de tierra. Esto me parece que también en la pólvora están trabajando con alguna de estas. Corta y empuja. Tiene mucha potencia, mucha fuerza. Veamos un poco de cómo opera esto. Toneladas que se utilizan para empujar grandes cantidades de materiales como tierra o carbón en trabajos de construcción o minería a gran escala. Estos son los 10 bulldozers más grandes y potentes del mundo. Comanche, usarlo otro. Case 2050M. Todo esto es movimiento de tierra. Fabricado en los Estados Unidos, que está diseñado para soportar fuerzas extremas en su boca. Mide 6,9 metros de longitud. La última exclusiva costaba como Ahumada. ¿Ah? Bilbao. Francisco Carvajal. Presente. María. Presente. Daniel Jeremías. Catri igual. Luz Marina. Vicente Díaz. Verónica Díaz. José Andrés Echeverría. Andrea Gallardo. Cristiana Vega. Paulina Lara. Marco Medina. Pía Ingrid. Darío Pedreros. Alejandro Toro. Presente. Javier Torrealba. Acá, profe. Jonathan Vidal. Ya, tenemos un poquito de diseño, de ahí nos vamos a hacer una pausa, ¿ya? Vamos a ver algunos aspectos de diseño y vamos a hacer una pausa porque me parece que ya están las 8. A las 8, sí. Ya. ¿Qué me interesa? Sobre todo el procedimiento constructivo. ¿Qué es lo que ustedes van a tener que trabajar principalmente? El procedimiento constructivo. ¿Ya? En eso nos vamos a enfocar. ¿Cómo construir un camino o una carretera? ¿Estamos de acuerdo? En eso vamos a trabajar el sábado. Yo les voy a compartir una ET y ustedes van a tener que empezar a leer y empezar a trabajar. ¿Ya? ¿Trabajo grupal? ¿Ah? Trabajo grupal. El sábado probablemente trabajo grupal, pero
tengo que ver ahí el tema de las evaluaciones, cómo lo voy a... Entonces habría que considerar entre el material de apoyo. Sí, claro. Traigan todo lo que ustedes consideren. No hay problema en eso. Entonces, volvamos un poco discutamos sobre el proyecto. Recuerden que hay un proyecto acá. Y lo que nosotros estamos haciendo es viendo más el aspecto constructivo. Pero ustedes también tienen que manejar cosas de proyecto. Así como el ingeniero proyectista también maneja algunas cosas de construcción. Porque tiene que especificar. ¿Tiene algún proyecto ahí? Acá la otra vez vimos una BT, pero yo voy a buscar un proyecto y se los voy a compartir para hay varios tipos de muchos proyectos. Recuerden que ustedes construyen proyectos, no construyen lo que ustedes han hecho. Los alumnos a veces se encuadran en lo que han hecho siempre, pero no es así. Lo que uno hace es construir el proyecto en específico que le está pasando el mandante. El proyecto lo elabora un ingeniero civil, ¿sí? Entonces él lo que hace es estimar los esfuerzos. Se repite un poco lo que hace, lo vimos en edificación, ¿no? Estimar los esfuerzos, en este caso hay variables que afectan el volumen del tránsito, el tipo de vehículo. O sea, hay un vehículo liviano que tiene unas dimensiones, son más o menos estándar. En el caso de vehículos livianos y también el caso de vehículos pesados. No es lo mismo diseñar un camino que considere solo vehículos livianos a un camino que considere vehículos livianos y pesados. Es distinto. Y hay otra variable más que estábamos estudiando en la clase anterior. ¿Recuerdan una variable importante dentro del diseño? ¿Cuál será? ¿Recuerdan o no? Dentro del proyecto hay una variable importante que nos definía cuando un camino era autopista, La velocidad de los vehículos. la velocidad de proyecto que se llama. Muy bien. Esa variable es importante para el proyecto, la velocidad de proyecto. Esto es importante. El proyecto de un camino, una carretera, son básicamente figuras geométricas que ustedes van a tener que leer, imaginar en 3 dimensiones y ejecutar. ¿Estamos de acuerdo? Son diseños geométricos. Un camino es un diseño geométrico que tiene básicamente la conexión de trazos rectos y curvas. ¿Sí? Eso es básicamente un camino. Entonces, lo que se busca es diseñarlo de la manera, de comillas, más simple. Por lo tanto, el proyectista va a tratar de buscar líneas rectas en su trazado. Y esto lo hacía, yo les conté, yo lo hacía a lápiz. Teníamos un autopográfico y hacíamos el trazado tirando las líneas a lápiz, como si fuera papelística. Y ahí juntábamos las curvas. Bueno, las carreteras y caminos son obras tridimensionales, obviamente que son tridimensionales. Ustedes ejecutan algo en 3 dimensiones, pero leen en 2. Leen planos de planta, planos de vista, y el profesor tiene que imaginárselo en 3 dimensiones, cuyos elementos quedan definidos mediante las proyecciones sobre los planos octogonales de referencia. Plano de planta, elevación y sección transversal. Y esta es muy importante. ¿Cuál es la sección transversal de un camino? El corte, ¿no? Entonces usted va a tener, voy a mirar el camino de planta, lo estoy mirando de arriba. ¿Sí? Una carretera. Me sigue, no lo estoy mirando de arriba. Entonces lo que hace el corte transversal es
cortar ahí y mira hacia allá. El corte transversal es el corte ahí del camino, entonces va a quedar como lo que yo les dibujé, algo así, ¿no? Con el bombeo y el eje. ¿Sí? El plano va a venir con varias vistas transversales, porque esto puede ir cambiando, ¿no? Va a venir con varios cortes del camino. Va a tener un plano de planta que les va a mostrar el camino en su largo y además va a empezar a cortar el camino. Y ese corte puede ir variando, obviamente. El elemento básico para tal definición es el eje de la vía. Cuando el proyectista diseña, lo que está diseñando es el eje. Cuyas proyecciones en planta de elevación definen la planta y el alzado radial. Plano de caminos, ¿alguno de ustedes ha visto? ¿Sí? Sí. Entonces retomamos en el diseño lo que nosotros en algún minuto empezamos a estudiar al principio del módulo, que era la calzada. ¿Recuerdan que estudiamos la calzada, que luego venía la berma y que dijimos que la berma era para detenciones provisorias, ¿no? Pero que el vehículo transita por la calzada, ¿sí? Entonces, la sección transversal completa se llama la plataforma. La calzada es parte de la plataforma, ¿sí? Se llama plataforma a la superficie visible de una vía formada por su calzada o subcalzada, sus bermas, que también la estudiamos. Todo esto es parte de la plataforma, pero generalmente uno le llama calzada, no lo llama plataforma. Pero la plataforma en sí está compuesta por la calzada, la berma, los sobreanchos de plataforma, SAP y su mediana. Todos forman la plataforma. Vamos a ver un esquema ahora que identifica estos conceptos. El manual de carretera lo descargaron, ¿no? Esto aparece en el manual de carretera volumen número 3. Volumen 3 del manual de carretera. Entonces lo que dice este corte es que esa corresponde a la calzada y eso corresponde a la berma y eso corresponde al sobreancho de calzada. Berma. Por lo tanto, la plataforma va a estar compuesta por todos esos elementos. Vean el volumen 3, ¿ya? Volumen 3 de carretera. Acá se ve mucho mejor. Perfiles transversales descriptivos, calzada única. ¿Qué es lo que ven acá? ¿Qué tipo de vista es esta? Elevación. ¿Ya? ¿Una elevación? ¿Sí? Corte transversal. Corte transversal. Eso es importante que ustedes de inmediato vean de dónde están mirando el país. Efectivamente, una elevación es un corte transversal. Con esto ustedes pueden ya empezar a construir. No. ¿Qué falta? Las cotas. Faltan cotas, ¿no? Sí. Pero sí ya nos indica cuáles son los componentes de las capas estructurales que tiene el camino. ¿Cuántas capas tiene? 4. ¿Cuáles son las capas que tiene? ¿Cuántas capas tiene? 4. Están todos viendo lo mismo, no alguno ve menos capas. Dice capas subrosantes, ¿no?
capa subrasante y luego dice una capa subbase y una capa base, después una carpeta. Entonces se observan que tiene 1, 2, 3, 4 bases, 4 capas. Pero yo les dije que la subrasante separaba el terreno natural de las capas. Pero acá hace otra cosa. Lo que está diciendo es, para entenderlo un poco, se llama como un mejoramiento del suelo. ¿Sí? Entonces él dice que la capa subbase, bajo la capa subbase va a haber otra capa, que es una capa que se va a llamar la capa subrasante. Por lo tanto hace un mejoramiento de la subrasante. Que mide bastante, mide 30 centímetros. ¿Sí? Eso se hace cuando el terreno está muy... no tiene mucha resistencia, no tiene mucha intensidad. Está diciendo que hay que considerar una capa de subrasante de 30 centímetros. ¿Dónde leo yo el material que voy a utilizar para este mejoramiento? Así es. Voy a la especificación técnica, porque con esto yo no lo puedo construir. A mí lo único que me está diciendo es el espesor de la capa, tampoco me está diciendo la cota de profundidad. Lo que me está diciendo que hay una capa que se llama subrasante que mide 3 centímetros. No es suficiente. Yo necesito saber la especificación técnica de esa capa. ¿Qué es lo que es eso? ¿Sí? Una base estabilizada, una base lateral, una mezcla de suelo. ¿Qué es lo que es? Un suelo cemento, no lo dice. Tiene que decirlo la especificación técnica. Luego me dice que hay una capa que se llama subbase que mide 12 centímetros. Luego viene una base, que es la que nosotros habitualmente vamos a encontrar, una base estabilizada. Y luego viene una carpeta de rodado. ¿Cuánto tiene de bombeo? Un 2%. ¿Hacia dónde va el bombeo? Muy bien, ¿cierto? Hacia un lado, ¿no? Se ve. Nivel de rasante llama acá. El nivel de la rasante ya conversamos que es el nivel del pavimento terminado, donde transita el vehículo. Y luego dice que el nivel de la subrasante está acá. Efectivamente, lo que está haciendo es mejorar el terreno, un mejoramiento del suelo. Eso es lo que está haciendo. Por lo tanto, yo tengo capas de 30, 12, 12, más la carpeta de rodado que nos dice cuánto tiene que ser. Luego, lo que vemos es una obra de arte, una obra, ¿sí? ¿Qué es lo que es esto? Sí, es agua de agua lluvia. Hay un proyecto, ya lo conversamos, hay un proyecto que tiene que desaguar las aguas lluvia. Sí, y considera un ducto de concreto, dice, ¿no? Probablemente existe un resumidero para capturar el agua lluvia del camino y canalizarla a través del ducto. Ese es otro proyecto.